Buenos días, ¿me escucha Osvaldo? Buenos días, querido Nelson, ¿cómo le va? Ahí estamos, en vivo y en directo, mi querido amigo, gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación para poder hablar de muchas cosas que pasan ahora mismo en el país. Y me gustaría primero darle la bienvenida a Osvaldo y ya darle una preguntilla ahí para empezar. Me gustaría su criterio acerca de este conflicto Ecuador-Argentina diplomáticamente. Bienvenido, Osvaldo. Bueno, primero, un gran saludo a su audiencia. Contento que se haya acordado de los nadie, de los LN, aquí estamos bien. Feliz de verlo y siempre estar dentro de su audiencia porque soy un asiduo, no sé si cuál es la palabra, yuvidente de este Sí, espacio, youtubevidentes. youtuvidente de este espacio. Y yo no podría ni calificarlo de político, yo diría de este espacio de comunicación distinta. Bueno, Sí, a ver, dos cosas. Después del comentario de la Argentina que le quiero hacer de una maléfica profecía que lamento haberla dado en este espacio en alguna ocasión, ya vamos a hablar de eso. A ver, lo primero la situación que viven los dos países, ¿no? Ahorita en Argentina el tema de la inflación, el tema del dólar, es un tema bastante complicado que siempre está en la agenda, ¿no? Que siempre es más o menos como las hiperinflaciones para ellos es como nuestro feriado bancario, es el recuerdo ya. más macabro del pasado. Entonces, esta semana, y de hecho hoy, a ver, acá estamos 8:30, en Argentina son 10:30, en una media hora va a haber una reunión muy importante de una serie de medidas que va a hacer el gobierno supuestamente para controlar digamos, el precio del dólar, que está bordeando ya los 400 pesos, Ok. ¿no? Ese es un tema que tiene le genera mucho problema interno al presidente Fernández. Y obviamente, en el otro caso, eh, Lazo también tiene muchos problemas económicos, de seguridad, políticos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que hasta personales. Creo que el tipo se ve en el espejo y tiene un problema también. Entonces, en este contexto, ambos presidentes están complicados. Y esto genera un conflicto que se le ha dado ha pasado una diplomacia presidencial, digamos, ¿no? Donde primero se manda tweets, porque eso ayer justo reflexionaba. Ya, Usted ve el caso de Bukele y de Petro, por ejemplo, ¿no? también. Que se escriben, se deshojan margaritas mutuamente. Entonces hay que entender que en este nuevo siglo, en estas formas de comunicación, bueno, este siglo ya no tan nuevo, ya va a su cuarta parte, se dan este tipo de comunicaciones. Entonces, me parece que el tema de María Duarte tiene un origen, no se puede hablar de los temas sin analizar los orígenes, un origen, digamos, de Ujú. un juicio cuestionado en un momento de la historia que yo lo catalogo como el hecho de que se hizo del juicio a Correa Ujú. una política de Estado durante el gobierno Moreno. Chuti. Entonces, durante aquel momento, en un juicio cuyas sentencias, y esto no es opinión, percepción, sentimiento, esto es evidencia, esto es lo que está pasando. Ya. La Interpol, por ejemplo, se ha negado a emitir alertas rojas a todos los sentenciados en este caso famoso, ¿no? Yo Ujú. recuerdo que... Entonces, es un caso que tiene connotación política desde lo judicial. Entonces, en ese caso, la Argentina soberanamente decidió otorgarle el asilo. Para quienes no conocen o no saben, la residencia del embajador es un complejo muy grande, Quito es casi ocupa cuadra y media, lo cual puede hacer como Estado de manera legítima. Lo que hizo el Ecuador fue negarse a otorgar, digamos, cuando un Estado otorga asilo, el otro está obligado, de acuerdo a varias convenciones, entre ellas la de Caracas, a otorgar un salvoconducto, se llama para que pueda el beneficiario del asilo salir del país. Pero bueno, el gobierno ecuatoriano se negó, esto fue una discusión que llevaba algún tiempo, porque hay otro detalle, la buena relación que tenían, y que ojalá la mantengan, a pesar de las divergencias ideológicas que tenían Fernández y Lazo, ¿no? Ujú. Tenían una buena relación, que era en todos los foros, tribunas, organismos multilaterales que habían coincidido, solo faltaba, bueno, sí, de hecho argentinos saludan con besos. De hecho, creo que Entonces, Lazo fue a la posición, si no me equivoco. sí, 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 había una Claro. buena relación. Lo que pasa es que la relación con Argentina es más fraternal que comercial, ¿no? Nuestro mayor socio comercial es Estados Unidos, de ahí sigue Colombia y Perú, y el mayor socio comercial de los argentinos es Brasil. Ujú. Ecuador es un país obviamente hermano dentro de la hermandad hispanoamericana, la historia, pero no es un país que esté como lo puede estar los países periféricos como Paraguay, Bolivia, no, Bolivia es el tema del gas, Ujú. Paraguay el tema de la energía por la presa, la migración. Entonces Ecuador es un país que no es que esté en la agenda, lo mismo Argentina con nosotros, salvo la gran colonia de estudiantes que viven allá. Claro, Entonces, 15.000 estudiantes creo que eh, son.
hay muchas preguntas que responder. Primero, fuera de la embajada, y en eso tiene razón Fernández, ya es responsabilidad del Estado ecuatoriano. ¿Qué pasó con los custodios, digamos, o los agentes que tenían que estar pendientes de que la señora, en este caso sentenciada, no se vaya? Y el otro tema que sí creo que hay que investigar, y usted sabe, yo no tengo compromiso absolutamente con nadie que no sea con mi conciencia y el sentido común. Aparentemente la señora habría salido en un avión del país. Ok. Entiendo que no ha sido por la frontera. Y el hecho de que salga de un aeropuerto, que entiendo que fue el de Cuenca, que no es internacional, eso debería costar la licencia al piloto y debería costarle la licencia a la compañía que lo hizo. Entonces hay ciertas cosas que tenemos que ser objetivos, Ujú. que más allá de los hechos que ella hizo por liberarse, y la libertad es un bien que la gente hace cualquier cosa y me parece, lo entiendo, pero es la ausencia de Estado en ese sentido, de no haberlo controlado y que de un aeropuerto local se autorice el despegue, porque usted sabe que un avión, hay mucha fantasía, aquí cuando se habla, las famosas, los aviones presidenciales, ningún avión puede despegar sin una hoja de ruta, Claro. sin la autorización, sin los pesos, sin el contenido, sin controles, por mucha inmunidad diplomática que pueda tener, y en este caso no la tenía. Ujú. Entonces, este es un caso que ojalá termine digamos, la escaramuza diplomática digital y de cartas, pero sí es un caso que debe conllevar algunas cosas y sanciones a quienes corresponden, ¿no? Y ya en el futuro esperemos justicia para María Duarte. Claro, es decir, por ejemplo, en este caso, por parte del Estado ecuatoriano, también debe existir una respuesta por lo que acabas de mencionar, Osvaldo, es decir, la custodia, si se fue por avión, aún si no fuese por avión, por el vehículo, o sea, todo ese operativo que supuestamente, porque para el Estado ecuatoriano María de los Ángeles tenía que estar en la cárcel y como no le dio el salvoconducto, tenía todo el poder de tomarla detenida. ¿Estoy yo no equivocado? Fuera de la Embajada Argentina, Fuera. al margen de que el juicio sea justo o injusto, a Así mí en es. lo personal, lo he dicho públicamente, o sea, lo del juicio a famoso caso de soborno fue básicamente una medida judicial, no nos engañemos, para Sí, sí, evitar que claro. Correa sea candidato a vicepresidente, punto. Totalmente. O sea, no, y Moreno hizo de ese juicio una política de Estado, que eso para mí fue lo más grave. Más, mire, no es un tema de culpabilidad o inocencia, ojo, por ahí no va, sino de debido proceso. Entonces, repito, aparentemente, yo no estoy haciendo afirmaciones, aparentemente la señora Duarte habría salido en un avión del país de un aeropuerto no internacional que era el de Cuenca, aparentemente. Si eso se prueba en ese contexto, al margen de la justicia, tiene que aplicarse todo el peso de la ley de las Claro. autoridades, bueno, implicados en este caso, ¿no? Al margen del caso de la señora Duarte, Claro, ¿no? pero mira que eso no nos dicen, ¿no? Y eso es importante también tomarlo en consideración. Eso no nos dice Lazo, la carta, nos muestran la pelea, el conflicto, los tweets, el tweet, pero no eso. Esperemos que se solucione de verdad. Cambiando de tema un poquito, mi querido Osvaldo, de cara a esta situación política, ¿cómo ves el tema del juicio al presidente de la República, Guillermo Lazo, y sus posibles consecuencias? Querido Nelson, y a toda la audiencia, hacer un comentario triste, un comentario que lamento haberlo en algún momento comentado en estos micrófonos. En esa época yo vivía en otro lado y usted me entrevistaba más seguido. Resulta que nosotros empezamos, ¿se acuerda?, a detectar el aumento de la violencia en el Ecuador Claro, en el año siempre. 2020. Entonces ya empezamos a revisar indicadores en este espacio que algo andaba mal, ¿no? Empezamos a ver que empezaba a elevarse el porcentaje de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, que lo explicamos en su momento y la verdad que Ujú. yo creo que ya está la saciedad. Así es. Pero lamento decirle, mi querido Nelson, que pasó lo peor. El Ecuador, en el año 2022, al corte del 31 de diciembre, superó a México y Colombia en materia de muertes violentas, algo que no lo hubiéramos pensado ni en nuestras peores pesadillas. Es decir, un tema que le tomó a los mexicanos décadas y que le tomó a los colombianos una guerra civil y un siglo, Ujú. nosotros en menos de 2 años Eso es grave. hemos cumplido ese récord. Y con otra noticia macabra, ¿ya? Y me da pena decir estas cosas, pero hay que decirlas. Guayaquil, me recuerdo que usted y yo, escandalizados, veíamos con horror que estaba entre las 50 más violentas del planeta. Ya está en la Guayaquil 25. está entre las 24, ya está Sí, 24 y en ascenso. imagínate. Las clases, mi querido Nelson, en Guayaquil, en horarios nocturnos, son virtuales, ¿ya? O sea, tenemos una nueva pandemia que es la inseguridad.
y esto es una catástrofe porque es responsabilidad. Ya basta de verle la cara de idiota a la gente y decir, no, lo que pasa es que Correa y el Chapo Guzmán se reunían en Carondelet y hacían la Ouija, de Escobar. No, por favor. La seguridad es una política pública que requiere liderazgo que no existe y recursos. Entonces esto es una barbaridad y reitero esa macabra profecía que lamento haberla dicho, que el problema no es si Lazo concluye el mandato, sino si usted y yo y la otra audiencia llegan vivos para cuando concluya el mandato. Sobre la crisis política, a ver, Osvaldo, perdón, que tiene relación a la inseguridad, perdón que te interrumpa, de la crisis bueno, política, que tiene relación a la inseguridad, digo, es decir, parece ser que también nos estamos con todos estos videos que se están lanzando y estas pugnas, nos estamos olvidando de que la inseguridad que tú acabas de describir, que es horrible, que está en escalada, pero está en relación, y te pregunto eso, con lo político, pues Osvaldo, con la crisis, con el presidente, con la institucionalidad, con la asamblea, ahora sí. mire, le voy a decir lo mismo que le he dicho a todos los espacios, medios de comunicación, foros que me han hecho la misma pregunta sobre la actual situación de la crisis del país, crisis política que vive el presidente Lazo. La crisis de inseguridad, el colapso de los servicios públicos, la pugna de poderes, la crisis interna, la ausencia de gestión, de ejecución del presupuesto, todo esto solo son síntomas, ¿sí? Las posibles protestas o la amenaza en octubre, en junio, que espero que no, pero terminan siendo solo síntomas, síntomas del desgobierno, del caos, síntomas o sea, es que no va por juicios de valor. A mí me da lo mismo. Ya veo algunos que ya están dando giros a ciertas ideologías opuestas a las que han pregonado porque ya creen que se viene determinado gobierno de una tendencia. Yo me pienso mantener en la misma línea de decir lo que pienso, basado obviamente tratando de ser objetivo, pero es todo lo que está sucediendo, ¿ya? Eso solo son síntomas, no es que haya una conspiración y que es la que ocasiona o le están poniendo la cáscara de guineo al presidente, no, solo son síntomas de cosas tan básicas, ¿sí? Como que usted le tome una tragedia, sacar la cédula de identidad, como que sacar un pasaporte. Mire otro dato, porque mato data relato y hay que hablar con indicadores, hay que hablar con cifras, ¿no? Cuando hablamos cuando estoy con mis amigos y quiero contar cachos es otra cosa, pero en estos foros hay que ser serio, hay que poner estadísticas. Fíjese usted la situación del Ecuador, Argentina, país con el que casualmente hay ahorita una pugna diplomática o una crisis diplomática, Argentina, que tiene el triple de habitantes nuestros, ¿ya? Y que está el sexto país de extensión territorial del planeta o el octavo, tendría que corroborarle. ¿Ya? La República Argentina, que es la potencia, digamos, hispanohablante en Sudamérica, pues Brasil es luso hablante o habla portugués, Argentina tuvo 60.000 personas que salieron del país definitivamente en el 2022. Nosotros tuvimos 100.000. Y esos formalmente, los que están en un registro migratorio, la cifra de ecuatorianos devueltos en la frontera, no le hablo de deportados que ya estaban adentro, devueltos en las fronteras, pasan las decenas de miles. La cifra de ecuatorianos que están cruzando el Darién. Entonces, esta crisis migratoria, esta crisis de seguridad, esta crisis, colapso de los servicios públicos, esta ausencia de liderazgo, este tipo bueno, esta situación espantosa, no son más que síntomas. Pero el otro gran problema, que es donde yo no encuentro la respuesta, es, ok, obviamente todo lo que esté dentro de la institucionalidad, pero ok, vamos a salir de Lazo para ir con Borrero. Entonces pasamos de Kiko al Chavo. Entonces, si no es de Borrero, vámonos con Saquicela, otro intirenazgo que no está en la Constitución. Entonces, lo que yo creo que va a suceder, pero no por un tema de voluntades o de músculo, o de certeza o de probidad de los actores políticos, por gravedad, digamos, creo que vamos a concluir en una muerte cruzada. Y contrario a lo que muchos pensarían, tú eres consultor político, vas a tener más trabajo. No, me da muchísima pena que eso pase en el país, pero que creo que vamos camino a una muerte cruzada que nos guste o no es una vía institucional. Sí, totalmente de acuerdo. Y estoy totalmente de acuerdo con el tema de si Lazo llega a juicio y se va, sigue Borrero y termina siendo peor la cosa. Pero siempre está el criterio de, entonces, ¿qué? Dejamos que el presidente siga sin ningún tipo de consecuencia política, que también es grave, y que es función de la Asamblea hacerlo. Porque si no, imagínate, Osvaldo, nos cruzamos de brazo a cuenta de que no, viene Borrero y es peor y hay que además dejar que el presidente haga lo que le dé la gana con el tema de los delitos de corrupción y con la inseguridad y con la falta de liderazgo. Pero la muerte cruzada sería la consecuencia de este proceso de juicio político, ¿sí o no? Porque la activaría Lazo. Obviamente, una vez más, es un síntoma más, son síntomas, son
son situaciones que se dan, porque por ejemplo, otro día, oiga, yo no, a ver, yo soy abogado, pero no ejerzo, digamos, o lo ejerzo en mi actividad profesional o en mi actividad, digamos, empresarial. Pero yo soy abogado y lamentablemente estos tinterillos influencers, que son los mimados de ciertos medios, no de todos obviamente, no de los suyos. Ya. Entonces, usted se pone a pensar un poco, yo me puse a revisar un poco la Constitución y hablé con algunos expertos, pero profesores de Derecho Constitucional, Ok. que obviamente mantengo la reserva porque no les he pedido su autorización para difundir lo que voy a decir en este momento. Pero el rol de la cosa, hemos llegado a un punto que el rol de la Corte Constitucional, ¿sí? Ujú. Porque hay dos instituciones que todavía, Nelson, contrario a lo que puedas decir, yo les tengo respeto. La una, y ya lo digo y hay que decirlo, la UNACE. La UNACE, nuestra unidad antisecuestros, debe ser la de mayor efectividad de América Latina, con casi un 99% de efectividad en resolver los casos de secuestro. Y estas cosas hay que decirlas y aplaudirlas, ¿ya? En el caso de la UNACE y la Corte Constitucional. Pero cuando usted revisa la ley, mi querido Nelson, la Corte Constitucional, en el caso puntual de juicio político, su rol es eminentemente y estrictamente de detalles de forma, no de fondo. O sea, lo que le corresponde a la Corte es ver si fue hecha la convocatoria de la forma Claro. indicada, en los tiempos Los indicados, artículos con que el estén número bien puestos. indicado. Ni siquiera eso. Porque Tal lo vez podían una cambiar, forma ¿verdad? no, lo que la Corte te puede hacer observaciones de forma, ojo, te lo puede rechazar diciendo, bueno, quizás en esa forma, Claro. saben que la convocatoria se hizo a destiempo. Ok, entonces la hacen de acuerdo a lo que recomienda, Claro, pero claro, la Corte no exactamente. puede evaluar, Ok. esto es importante, la Corte no puede evaluar las causales, la Corte no puede decir, no pueden hacer el juicio político porque no es delito de omisión, sino de Claro. hurto, se me ocurre, por si acaso. Entonces, hemos llegado a ese extremo. Yo creo que si hay un dictamen de la Corte Constitucional negativo, será en el sentido de forma, y lo único que va a pasar es que tendrán más días Más y días, creo que exacto. ¿Qué es inevitablemente lo que está pasando se ahorita, avecina. Osvaldo? Exactamente, Que yo se creo que se regresó para avecina, acomodar. pero se regresó desde el CAL, Sí, eso sí, sí, del no CAL, llegó sí. a la Corte, Sí, ¿no? Que es otra instancia. Entonces, yo lo que creo que va a suceder es que este juicio va a terminar, la Corte Constitucional terminará, suponiendo aceptando. que lo rechaza por un tema de forma, volverá, le dará vía, habrá el juicio político y obviamente como mecanismo constitucional el presidente, y tendremos que aceptarlo porque esa es la vía institucional, habrá muerte cruzada. Esta muerte cruzada pone en el panorama político elecciones. Te pregunto con esta eventualidad, y sabes que te lo pregunto no necesariamente con el tema de la muerte cruzada, que si se da, bueno, que se dé, en 6 meses estamos eligiendo autoridades, pero aún así no exista, tú sabes, Osvaldo, que el tiempo pasa demasiado rápido y ya el próximo año, que ya este se está terminando, y ya el próximo año es electoral, porque se vaya o no se vaya Lazo, ya presidenciales en el 25, asumiendo. Con este panorama, ¿cómo ves a los partidos, a los personajes? ¿Quiénes podrían estar siempre peleando estos primeros puestos? ¿Qué pasa con RC y con Leonidas Issa? A ver, yo veo una revolución ciudadana que hay que, no sé, pues vivir en Marte para no entender o aceptar o analizar que fue la gran ganadora del último proceso seccional. Uh -huh. Déjeme decir que el resultado de Guayaquil, sinceramente, ahí sí me madrugaron. Yo no me lo esperaba. Voy a ser Ya sincero, yo también. analizándolo, No me lo ya esperaba. analizándolo con cabeza fría. Yo creo que incluso hasta ni ellos se lo esperaban, ¿eh? Yo creo que estaba hasta la carta de agradecimiento redactada, estoy seguro. Pero en todo caso, pero ya cuando lo analizas y discúlpeme la facha, puede estar en pijama, pero no quería despertar a mi esposa que está dormida ahorita y salía a caminar temprano. Mire, imagínese usted que ya analizando los resultados, yo me quedé, ganó Aquiles, me quedé Sí, así. sí, sí, Porque sí. ojo con algo, esa es la verdadera novedad, ¿ya? Lo que yo he denominado la toma de Guayaquil, ¿ya? Es la verdadera novedad porque es el espacio de poder más importante de la última elección seccional. Uh -huh. Entonces, cuando tú analizas los resultados ya o sea, con más objetividad y cabeza fría, yo me puse a ver, no, ojo, la señora Duarte, casualmente, quien estamos hablando, sacó 36 puntos algo cuando fue candidata. La señora Bonilla sacó 39 punto algo, 39.7. Y aquí le saca 39.7, 39.8. ¿Ya? El que se dispara, y hay que reconocerlo, su gran amigo, Pedro Pablo Duarte. Ah, sí, ese pana estuvo bien, ¿ah? La verdad, el que se dispara, yo la verdad le veía un techo yo lo veía de 5 a no menos de 5 ni más de 10%. Esa era la proyección que yo le tenía.
pero el que se dispara, y bien por él, es el señor Duarte. ¿Ya? Ahí está, digamos, la razón, creería yo, o uno de los factores, sin desmeritar, obviamente, eso pasa cuando, bueno, digamos, cuando estás en los lugares correctos, pero en todo caso, quien se dispara, quien es la novedad para mí, es la candidatura sin quitarle mérito del creo que ingeniero, no recuerdo, Duarte. Entonces, ahí está, desde mi punto de vista, algunas razones. Ahora, ¿qué pasa con el señor Álvarez? Con muchísimo respeto y altura, sobre todo por el bien de Guayaquil, hay que tener también en cuenta dos razones. Primero, con todo cariño y respeto, Álvarez les hizo un favor, digamos, entre comillas, porque nadie quería esa candidatura. ¿Ya? Él creo que fue la octava o novena opción que tuvo la valentía y la interés de aceptar. Varias personas no aceptaron esa candidatura, ni se imaginan. ¿Ya? Guayaquil es chiquito. Entonces, él acepta, ¿ya? ¿No? Y gana, y aplauso de pie, y ojalá sea el gran alcalde. Ahora, yo tengo mis dudas, y aquí viene de la relación que pueda tener con Correa. Bueno, para mí el correísmo es una secta, como todos los partidos políticos, como lo es el Partido Social Cristiano, como es Sociedad Patriótica, como es el PRE. Entonces, no es lo mismo convivir con Correa en campaña, haciéndole tú un favor, que convivir en el gobierno. Entonces, no sé, porque el alcalde electo tiene un temperamento fuerte, digamos, no sé cuánto puede durar ese matrimonio, ojalá dure bastante, ¿ya? Pero yo ¿Crees tengo que mis pueda dudas. terminar pronto? O sea, porque ya hay incluso versiones, y lo habíamos hablado en el noticiero cuando se mencionó el tema del juicio político y daba a entender a Aquiles que él era el puente entre Lazo y Correa. Y Aquiles lo dijo sin ninguna vergüenza, que él estaba abogando para que la relación entre Lazo y Correa se solucione. ¿Crees que en algún Y me punto se va a parece, romper? y vean eso, ahí yo no lo critico al alcalde, lo aplaudo. Eso es lo civilizado en una sociedad democrática. Pero ojo, yo no creo que sea, por supuesto, no lo quiero comparar con Moreno, cuidado, no hablo de Claro. una traición, La jamás. Yo creo traición, que nueva traición. no, ni persecución, no. Yo creo que por los temperamentos, porque este señor tiene un temperamento fuerte, no he dicho que sea prepotente, buena persona, lo conozco, pero yo creo, o sea, no sé cuánto pueda. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. A ver, si nosotros analizamos los cuadros de la Revolución Ciudadana, la abogada Guiñaga, la doctora Guiñaga, Pavel Muñoz, Jotita Lloret, Orlando en Manaví, son cuadros pues formados en la Revolución y Sí, sí, formados desde la sí. izquierda, lo que no es Aquiles, ¿no? Claro. Y Entonces, siempre lo entonces dijo, ¿eh? espero equivocarme, pero no sé cuánto pueda durar, no por una tradición por si acaso, lo aclaro, sino por un tema de temperamento. Entonces, la gran diferencia es que el correísmo gana las plazas más importantes, incluido Guayaquil, y adicional a eso, barra en el famoso Consejo de Participación Ciudadana, y usted ve la Ah, sí. famosa fantasía entera. Es que el pueblo odia a la Asamblea. Bueno, cuando el pueblo evalúa a la Asamblea en la consulta popular, resulta que la pregunta que tiene que ver con la Asamblea saca más diferencia a la que le sacó Lazo a Arauz. Así es. Es que el pueblo odia al Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, en la pregunta del Consejo le saca 15 puntos de diferencia. Sí, Y, al no. y terminan ganando los candidatos que estaban aupados por Entonces, el tema progresista. oiga, déjeme decirle que yo no quise campaña por el no, me pareció un disparate el no. Yo recibí muchas llamadas de gente, oye, estás loco, solo tú y cuatro tontos están difundiendo. Yo no estoy haciendo campaña por el no, estoy explicando que es un disparate el tema del no. Claro, claro. Y la gente lo Entonces, entendió. yo hoy día veía un video que han hecho de estos que supuestamente sacan marionetas y que torpedearon la consulta. El que torpedeó la consulta fue el presidente. Y Ujú. lo dije en varios espacios y creo que en este también. Sí, sí. Cuando salió, los que no votan por el sí son los Los narcotraficantes, narcotraficantes. delincuentes, consumidores, adictos, lo peor de la sociedad. Por Dios. Aparte la locura y la desfachatez de haber convocado una consulta popular en el peor momento de aceptación del gobierno y en un espacio de orden local como eran las elecciones locales y sin un solo candidato fuerte del gobierno pidiendo votos por Ujú. el sí. No, eso fue un suicidio. Al pobre presidente lo empujaron. O sea, Osvaldo, ¿ves a RC regresando a la presidencia en el 2025 o en una eventual adelanto de elecciones? los veo con mucha, a ver, eso es interesante, porque yo los veo con mucha potencia, porque a diferencia del 20, que tenían que buscar literalmente bajo las piedras, yo creo que Arauz es un buen tipo, pero no era la mejor opción. Ya, a diferencia de la etapa de Andrés Arauz, en esta ocasión le van a sobrar los cuadros. La Ujú. doctora Guiñaga, Pavel, el mismo Jotita Lloret, Orlando, etcétera, etcétera. Entonces, cuadros no les va a faltar, por un lado. Y por otro, si analizas con cabeza fría la muerte cruzada, el presidente que gane esa elección tiene que concluir el mandato de Lazo, es decir, Sí. no dura 4 años, dura año y medio. Entonces, yo creo que más o menos como en la Argentina, Cámpora presidente, Perón al poder, el correísmo supongo que lo que buscará es poner un presidente, no un moreno, ¿ya? Un presidente que lo que
haga, obviamente, sea una transición para el retorno del líder de ellos. Yo creo que hacia eso apuntan, si es que hay muerte cruzada. Y por otro lado, el cuadro, la presencia de los indígenas, que fueron la segunda fuerza más votada. Yo le comento, yo estuve trabajando en todo el Ecuador en este último proceso seccional y me encontré en todas partes. Ya parecía cuando trabajas en algo y te lo encuentras una persona y ya se van de vista, ya se determinan. Así. Me lo encontré a Isa en todo el Ecuador. Por donde iba me lo encontré levantándole el brazo a sus candidatos. Incluso en algún lugar del país asesoramos a un candidato de Pachacuti y fue 2 veces a levantarle el brazo. Qué bueno. Entonces lo que le quiero decir es que Isa está en campaña. Ahora, va a depender mucho porque, digamos, el movimiento indígena, a diferencia del correísmo, el correísmo te puede vender un pasado que fue mejor, pero siempre va a haber cuestionamientos de corrupción, que es lo que generó el acto anticorreísta, que ellos no tienen. Entonces yo creo que esa es una alternativa. Y por otro lado, bueno, una derecha dispersa, cada día, cada semana sale un nuevo presidenciable. Pues no tienes a nuestro amigo Otto, tienes a nuestra amiga Cristina Reyes, tienes al hijo de Alvarito, la semana pasada se sumó Cucalón, tienes a Torres, o sea, los sub 40, o sea, hay demasiado. Y tú dime, pues un candidato menor de 40 años o de menor de 45 que se baje. Y por otro lado tienes a Yacu Pérez, por otro lado tienes, que creo que es el ala derecha de los indígenas, bueno, que ya no está en Pachacuti, y por otro lado tienes a Herbas. Pero muy dispersa la cosa, ¿no? Muy así como muy disparos. Osvaldo, siempre es un gusto tenerte en nuestro espacio, tenemos también ya mismo otra conversación. Para mí es un gusto, mi querido amigo, poder tener estos temas contigo y tus palabras para poder despedir esta conversación. ¿Cómo no? Bueno, mi agradecimiento y mi saludo, como siempre, a tu audiencia, a ti por la invitación. Siempre es un gusto atenderlos. Y esperemos por el bien del país que en cualquier caso y en cualquier circunstancia la situación, sobre todo en la parte de la seguridad, no siga escalando. O sea, ya no hay respuesta. O sea, es un día a día. Todos los días este porcentaje de la inseguridad está subiendo. Y eso lleva a una clara conclusión de que el Poder Ejecutivo, que es el único responsable de la seguridad, ha sido un fiasco en ese sentido. Muchísimas gracias y estamos a la orden. Nos vemos, Osvaldo. Chau, chau. Muy bien, ahí estuvo Osvaldo Moreno en esta primera etapa de las entrevistas.